Me va a tocar hablar con ustedes de un tema interesante, como es el uso de agentes de acción prolongada, particularmente el uso de cabotegravir, como una estrategia de profilaxis preexposición y en particular sus desafíos o sus amenazas. Estos son mis potenciales conflictos de interés y estas son las 4 herramientas farmacológicas que tenemos como parte de lo que entendemos como prevención combinada. Romina Maguas va a hablar, no sé si en el día de hoy o mañana, del tema que hoy disponemos. Tenofovir disoproxil fumarato con entricitabina, probablemente y sin duda la más utilizada en el mundo. TAF con entricitabina. Los anillos con dapivirina, para mujeres cisgénero, con una eficacia bastante menor que el resto de las estrategias, pero que también es farmacológica. Y finalmente, el cabotegravir intramuscular de acción prolongada. Interesante, ya Andrea en su excelente presentación nos mostraba hace un rato cómo el PrEP está subutilizado. Definitivamente en la población de alto riesgo es una estrategia con un fuerte impacto en prevención y estos son números que muestran que deberíamos utilizarlo mucho más. Los países lentamente van comenzando. Argentina afortunadamente hoy ya dispone de PrEP gratuito por parte del Estado y también por parte de la Seguridad Social, es ya una realidad, pero que crece muy lentamente. Y esta es una línea del tiempo que nos muestra desde cuando en 2012 se publicó el primer estudio, que fue el IPREX en New England Journal of Medicine, 2014, la primera recomendación de PrEP, hace ya casi 10 años. Y fíjense, coloreado en verde, cuando la IA se recomendó el cabotegravir de acción prolongado, el DHHS, y más recientemente, el año pasado, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ya incluyeron y analizaron el cabotegravir como estrategia de PrEP. Teniendo en cuenta que ninguno de los que estamos acá, con excepto de Roberto Arduino, que vive en Estados Unidos, disponemos de cabotegravir como PrEP, porque solamente se utiliza hoy en Estados Unidos, Australia y en 4 países africanos: Sudáfrica, Zimbabue, Malawi y Botswana, en ningún otro. Aprobado en Brasil y aprobado en la Unión Europea, pero no disponible para su uso. Y la lógica del cabotegravir de acción prolongada proviene probablemente de esto que también conocimos y que también aprendimos, y es que el tenofovir disoproxil fumarato funciona muy bien, pero solo cuando hay buena adherencia. Recordemos, hace un rato nos mostraba Ernesto la aparentemente no eficacia de la doxiciclina en las mujeres. Recordemos también que al principio el FAMPrep y el VOICE mostraron que no funcionaba el tenofovir disoproxil fumarato en mujeres, y hoy sabemos que es útil. Pero a partir de esta dificultad de adherencia, de la dificultad con la fatiga que generan los comprimidos, el estilo de vida. El estigma es discutible, el estigma depende probablemente de la población que hablamos. En algunas poblaciones no es un estigma tomar PrEP, en otras sí lo es. Y así, la disponibilidad de una droga de acción prolongada que puede llegar a tener niveles plasmáticos en hombres de hasta 44 semanas y en mujeres llegando a superar las 67 semanas, con lo cual sin duda una buena estrategia para pensar en prevención. Y estos son los 2 estudios que seguramente conocidos por la gran mayoría de los que están en la sala, los 2 estudios conducidos por la red HPTM, el 083, en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, y el 084 en mujeres jóvenes de 18 a 45 años de alto riesgo. Los 2 con el mismo diseño, cabotegravir, primero 5 semanas el lidimpirio para que se acostumbren, para evitar ver si hay, cómo es la tolerancia, y a partir de ahí una inyección, la primera y la segunda al mes, y luego cada 8 semanas, versus tenofovir disoproxil fumarato. Los estudios, como ven, fueron interrumpidos por la alta eficacia de cabotegravir, que incluso en ambos estudios demostró ser superior a tenofovir disoproxil fumarato, es decir, ya aquella estrategia que conocíamos de muy alta eficacia, el cabotegravir fue superior. Luego un año se perdió el ciego y luego la Open Label Extension. Y fíjense, ya están los datos combinados del periodo del 083 con el año de Unblinded, y es esto que está acá, y fíjense que sigue manteniéndose la superioridad del cabotegravir. Definitivamente, si el tema de hoy es amenazas y desafíos, esto es algo que es muy bueno. Pero miren estos números, quizás parecen muy puntuales. Durante el estudio,
La incidencia en los que recibían cabotegravir era 0,41 por cada 100 personas año. Eso es realmente muy bajo, muy bueno. 1,29 en la vía oral. Pero cuando se abrió el ciego, se duplicó. 0,82 y 2,27. Definitivamente seguía funcionando, pero algo pasó. No funcionó tan bien y la explicación está acá probablemente. La explicación está en que fíjense que la adherencia, que superaba el 90% durante el estudio ciego, bajó por debajo del 80%. Como en tratamiento antirretroviral, en PrEP la adherencia resulta clave. Esta también es una de las amenazas. Cuando vemos en la fase de etiqueta abierta, cuando dejó de ser ciego, cuáles fueron las... No todos los pacientes pasaron esa fase. Latinoamérica tuvo un impacto muy fuerte, en particular en Perú. En Perú hubo un número considerable de incidencia de infecciones incidentes en esta etapa. Definitivamente una amenaza a tener en cuenta. Una de las preocupaciones siempre con el uso de cabotegravir, un inhibidor de integrasas, hoy probablemente la familia de drogas más utilizadas para el tratamiento, fue el desarrollo de resistencia. Estos son los datos del 083, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, en el que fíjense que en los pacientes que fallaron se puede fallar, porque el paciente ingresa al programa de PrEP ya estando infectado y no se detectó, porque lo desarrolló en el lead-in period de los comprimidos orales, porque falló la profilaxis aunque se esté dando bien, pocos casos, y se está buscando por qué, con buenos niveles, o en lo que se llama la cola, que va bajando de la concentración. Y fíjense, hubo finalmente 10 pacientes de estos que desarrollaron resistencia. 6, los que requieren alguna explicación. ¿Por qué? Con buenas concentraciones de cabotegravir fallaron, pero además desarrollaron resistencia, y otros 4 con una explicación más clara. La resistencia, otra alerta, otra amenaza que debe ser tenida en cuenta con el uso de cabotegravir. Pero las mujeres a veces hacen las cosas mejor, Ernesto, ¿eh? Yo soy bastante feminista, te voy a decir. Y fíjate que las mujeres en el 083 no solo tuvieron mejor tolerancia, sino que además no hubo casos de resistencia, al menos hasta ahora. La fase de etiqueta abierta en mujeres todavía no se ha podido evaluar. Las mujeres sacaron un 10 en resistencia. Hablando de tolerancia, también aquí hay buenas noticias, y eso ya lo sabíamos. Hay como un acostumbramiento a las inyecciones. Y fíjense cómo a medida que pasan las semanas, acá llegamos hasta la semana 100, hasta la 119, 111, perdón, hasta la visita 19, una enorme cantidad de aplicaciones. Definitivamente hay una mejor tolerancia y el dolor, que es la preocupación mayor, es una inyección que se da cada 8 semanas, va disminuyendo y esto definitivamente es una buena noticia. Y hoy estamos todos muy pendientes del aumento de peso con las drogas. Estos son datos del 083, hombres que tienen sexo con hombres, y más 12,5% de los participantes eran mujeres transgénero. Y fíjense, la raya verde es el cabotegravir, la azul, tenofovir isoproxilfumarato. Tenofovir isoproxilfumarato protege de aumentar de peso, creo que acá casi no hay duda, ya lo sabemos. El cabotegravir aumentó un poco en las primeras 40 semanas y después las curvas fueron parecidas. ¿Qué pasó en el 0,84? Las mujeres no hubo mayor diferencia, pero miren qué notable. Hombres que tienen sexo con hombres y un grupo más pequeño de mujeres transgénero, la cantidad de kilos que aumentaron no fueron como el de las mujeres, la gran mayoría de ellas mujeres del África subsahara. Definitivamente diferentes patrones culturales que tienen que ver también con el aumento de peso, no exclusivamente las drogas de tratamiento o de prevención. Interesante este dato del 0,77, un estudio previo en el que se usaba cabotegravir, largo de contar, pero había un grupo que era, fíjense, placebo, y aumentaron lo mismo. Es cabotegravir versus placebo en personas que no viven con VIH. Uno aumentó 1 kilo con 100 gramos, el otro 1 kilo. No pareciera tener un impacto importante el cabotegravir en términos de incremento de peso. Y comparado con una rama de tenofovir isoproxilfumarato, a nadie sorprende en esta sala que la densidad mineral ósea fue más respetada por un inhibidor de integrasas que por TDF. Una buena noticia, lejos de ser una amenaza, es una virtud del cabotegravir. Es interesante también saber cómo viven los pacientes, cuánto interés pueden tener en recibir un inyectable, con sus ventajas y sus contras. Hay que pincharse, hay que ir a un centro, por el momento no está recomendada la autoadministración de cabotegravir inyectable. ¿Y qué quisieron los pacientes? Fíjense en el 083, HSH, cuál fue la elección, la gran mayoría,
tanto los que habían estado en la rama de cabotegravir como a los que les tocó el tenofovir isoproxil fumarato. Recuerden que al principio había placebo, durante el estudio había una clara preferencia por la aplicación inyectable. En el otro estudio, en el 077, fíjense, basalmente, el 60%, 61%, decían, preferiría el inyectable. Al terminar el estudio, este 61 pasó a 78%. Y algunos otros estudios de encuestas hechas en África subsahara o en distintos grupos, en general, hay una tendencia a que los potenciales usuarios de alguna estrategia de PrEP tengan interés en recibir cabotegravir inyectable. Una de las preocupaciones es, en PrEP en general, es las dificultades para hacer el diagnóstico en las infecciones incidentes, porque los pacientes están recibiendo drogas, eso ya lo sabíamos con tenofovir isoproxil fumarato, en general había una demora, dificultades en la seroconversión, dificultades en detectar el virus replicándose en la carga viral. Y esto también se ha visto que sucede con cabotegravir, con una droga muy potente, como es un inhibidor de integrasa, muy similar al dolutegravir, en donde casi no hay síntomas, donde la carga viral habitualmente es indetectable y el desarrollo de anticuerpos se dificulta y se demora. Y miren, en esta comparación, que me parece muy interesante, en lo que está con el título colorado, nos habla de cómo es una infección por HIV aguda común, la que todos hemos visto en muchas oportunidades en nuestros consultorios o en emergencias. Y en azul es lo que sucede en alguien que está recibiendo alguna estrategia de PrEP, particularmente cabotegravir, y hoy ya tiene un nombre, LEVI, Long Acting Early Viral Inhibition, la inhibición que hay porque está recibiendo cabotegravir, por algún motivo falló. Entonces fíjense, mientras que en el paciente que no recibe nada, habitualmente hay una gran replicación viral y alta carga viral, eso no ocurre en el que está con cabotegravir. Los síntomas generalmente no están presentes. La detección de los ELISA de cuarta con antígeno y anticuerpo en general se dificulta y generalmente dan negativos y con dificultad finalmente se positiviza la carga viral. Puede haber hasta reversión de los ensayos que de pronto desarrollan anticuerpos y en el siguiente no estén presentes. Si hay síntomas duran muy poco tiempo, hay riesgo de resistencia, lo vimos hace algunos minutos, pero afortunadamente el riesgo de transmisión a otras personas es menor, porque sabemos claramente que la transmisión siempre va de la mano de los niveles de replicación viral. Baja replicación, bajo riesgo de replicación, de transmisión. Y este slide es solo para compartir con ustedes distintas estrategias que se están implementando actualmente de cómo diagnosticar en el contexto de alguien que recibe PrEP por las dificultades, sobre todo con tenofovir isoproxil fumarato es más fácil porque se suspende la droga, drogas de vida media corta y rápido podemos tener el diagnóstico. Esta droga con una vida media tan prolongada que hace un rato mencioné, la recomendación del CDC es repetir continuamente ELISA de cuarta y carga viral hasta que se pueda definir si está infectado o no está infectado. Y ven una serie de distintos métodos diagnósticos que se están buscando para ver cuál es la mejor estrategia de hacer el diagnóstico en estos pacientes. Siempre recordando que el número de infecciones que se previene por cualquiera de las estrategias de PrEP es tan alto que estos casos, que son mínimos y puntuales, realmente de ninguna manera le quitan la importancia a PrEP como estrategia de prevención. Otro de los puntos importantes es cabotegravir y embarazo, una droga que por el momento hay poca experiencia no autorizada, pero por supuesto en el estudio 084, en el cual participaron mujeres en edad fértil de entre 18 y 45 años, ustedes fíjense, hubo 57 embarazos. Y el seguimiento de sus embarazos no mostró complicaciones, no mostró malformaciones con diferencia en los que recibían tenofovir isoproxil fumarato y entrocitabina, dos drogas con muchísima experiencia y aprobadas para el uso durante el embarazo. Por ser estricto, estaba en un estudio, hubo que suspender el cabotegravir en esas mujeres y lo que se vio es que los niveles de cabotegravir que persistían en las embarazadas no cambiaba la farmacocinética en relación con mujeres no embarazadas. Y por supuesto que se las interrogó con respecto a cuáles eran sus preferencias, qué motivaciones o qué preocupaciones podían tener de seguir recibiendo PrEP y se detectaron varias de ellas, pero en particular la preocupación porque la droga fuera segura durante el embarazo. Actualmente, la FDA tiene una aprobación de tipo condicional y considera que el cabotegravir puede ser iniciado o continuado en una mujer embarazada siempre que los beneficios potenciales superen los riesgos.
Los estudios que hablamos, 083, 084, fueron hechos en mujeres de 18 a 45 años y el 083 en hombres de 18 años o más. Es decir, no tenemos todavía experiencia en adolescentes, a diferencia de lo que Andrea nos contaba hace un rato con uso de tenofovir soproxil y fumarato, y estos estudios, como el LIFT, están en este momento explorando la eficacia de esta intervención de prevención en adolescentes, y esta es otra de las situaciones de alerta, porque todavía no podemos recomendarlo a menores de 18 años. No hay estudios tampoco en usuarios de drogas, que sí los hay, por supuesto, los estudios hechos en el sudeste asiático con tenofovir soproxil, fumarato y entricitabina. En nuestro medio, en América Latina, una droga inyectable que debe ser aplicada habitualmente en un centro también es una preocupación, no es demasiado compleja, es una droga que se puede mantener incluso hasta temperatura ambiente, no debería superar los 25 grados, pero tiene un volumen de 3 mililitros, lo cual hace que sí o sí sea de aplicación glútea y es clave que sea de aplicación intramuscular. Incluso el tipo de jeringa está recomendada para personas que tienen un índice de masa corporal de más de 30, tiene que ser de 2 pulgadas, es decir, 5 centímetros, los que tienen menos de 30, de 1,5 pulgadas, para que estemos seguros que realmente sea una aplicación intramuscular profunda. Y esto genera algunas dificultades en nuestro medio porque es una aplicación que debe ser cada 8 semanas. La ventana es de una semana, puede venir una semana antes o una semana después. Si eso no se cumplió, entramos en zonas de riesgo en donde la protección no es la más adecuada. Pero en algunas poblaciones, yo les contaba en el estudio 083, el 12% eran mujeres trans que con frecuencia tienen alguna imposibilidad de recibir inyecciones glúteas por tener siliconas o algún tipo de prótesis, y por esa razón es que GSK está desarrollando distintas formulaciones que en vez de tener 3 mililitros de volumen, que es mucho, que el 3 mililitros el único lugar donde se les pueden dar es en el glúteo, concentraciones más elevadas, con menor volumen, que por ejemplo se puedan dar en el muslo. Darlas en el muslo no solo sería una opción para el que no puede darse en los glúteos por tener algún tipo de prótesis, sino que además podrían ser una opción de autoadministración, que es algo que todavía se está explorando y que sin duda favorecería enormemente la posibilidad de dar cabotegravir como una herramienta de profilaxis preexposición. Comentaba Andrea González en su presentación que en 2022 la Organización Mundial de la Salud incluyó también a cabotegravir entre las estrategias de PrEP, y acá tienen estrictamente lo que dice que puede ser ofrecido como una herramienta adicional de prevención, pero dicen que la recomendación es condicional. Y fíjense que yo copié lo que dice el texto estrictamente, y la causa por la cual es condicional es porque todavía faltan experiencias en el mundo real. La mayoría de los datos que tenemos son de eficacia, nos falta conocer un poquito más la efectividad. Proyectos de implementación, como les conté, solo 6 países del mundo, Australia, Estados Unidos y 4 países africanos, lo están utilizando el día de hoy. Otro de los alertas. Y empezamos a hablar de una cascada de prevención también, que es al revés. Esta cascada empieza del otro lado. Empieza con que hay que tener un test de HIV negativo, hay que detectar quiénes son las personas, el pequeño grupo de personas de alto riesgo y que merecen recibir profilaxis preexposición con alguna de las 4 herramientas que al principio de la presentación compartí con ustedes. Luego que tengan conocimiento de la existencia del PrEP, ligarlos al programa que podrá ser institucional, comunitario, prescribirlo y que sean retenidos. Lo vimos al principio, que en cualquiera estrategias la adherencia a recibir la droga resulta fundamental para el éxito en la prevención. Así que durante estos 20 minutos vimos que definitivamente cabotegravir es una estrategia de alta eficacia. Es notable que cabotegravir haya podido ser superior a una estrategia de tanta eficacia como tenofovir soproxil, fumarato e entricitabina, en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres cisgéneros. Pero también se ha visto que la adherencia declina, no es una cosa mágica que porque sea una inyección cada 8 semanas, esto no va a cambiar. Hoy se está explorando la posibilidad de que sea cada 12 semanas, porque se ha visto que la mayoría de las personas en la semana que va de la 8 a la 12 siguen teniendo niveles protectores. No es lo mismo recibir 6 inyecciones anuales que recibir 4 inyecciones anuales. El riesgo de desarrollo de resistencia es bajo, lo hemos visto solamente en el estudio 083, pero debe ser tenido en cuenta, se puede superar,
existe hoy, todavía tenemos darunavir, ritonavir como régimen de salvataje para un paciente que posiblemente hubiese desarrollado resistencia a un inhibidor de integrasas. Definitivamente es bueno saber que con el transcurso de las aplicaciones el dolor es menor, pero por ejemplo en el 083 HSH el 80% decía que tuvo dolor o algún síntoma local y el 2.4% abandonó por eso. Las mujeres solo fue el 20% de Isabel y ninguna abandonó. No digo nada. Las dificultades en la demora en el diagnóstico, es uno de los puntos hoy y justifica realmente consultar con expertos. Hasta el CDC tiene un 0800 o un contacto donde se lo puede llamar para que los ayuden con alguna prueba diagnóstica en particular. Y la implementación, que será en cada uno de los lugares de trabajo, en cada uno de los países donde nosotros trabajamos, debe ser diseñada acorde a las posibilidades, la posibilidad en algún futuro, no hoy, de autoadministración para todos y en particular para quienes tienen silucanas, y tener presente que no hay trabajos que hayan evaluado esta estrategia en trabajadores sexuales o en personas que se inyectan drogas. Muchas gracias por su atención.